Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Aditus está de gira. Hace unas semanas, acá cerca de donde estamos, en Bellomonte, ocurrió un encuentro, una comunión, creo que un rito, vamos a por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un rito satánico. No, creo que un rito de venezolanidad, un rito caraqueño y un rito del cancionero popular venezolano. Eso fue en la Concha Acústica de Bellomonte, con la gira llamada El Reencuentro, que reúne al señor Pedro Castillo, a Sandra Liberato Scioli y al señor George Enríquez, que nos acompañan acá en estudio. En febrero o en marzo, quizás tenga un lapsus, coincide un estreno de cine con Horacio Blanco, Capliz, Daniel Sarmiento y Oscarello de Desorden Público. Y están ellos, uno de ellos, no recuerdo cuál, decía otro, oye, ¿viste lo de Aditus? Se van a reunir los cuatro. Así dijeron, ¿no? Y empezamos a hablar de eso, ¿no? De la noticia, porque se había hecho el anuncio muy poco, ¿no? Para que vean el alcance que tuvo de la promesa del reencuentro que dejó de ser promesa cuando nos reunimos aquí en la Concha Acústica hace 2 o 3 viernes atrás, ¿no? Finalmente vinieron para rememorar de esas 4 almas las canciones que forman parte de nuestra cultura, de nuestro acervo, de nuestro cancionero. Canciones ineludibles cuando se habla de la cultura pop del país del final del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy contentos. ¿Tú quieres ser nuestro manager? Bueno, hablamos, ahorita apagamos las cámaras y hablamos acá. Aquí tengo hojas en blanco, oye, nada. Buenísimo, gracias por la introducción tan bella. Yo también estaba ya en la nube hasta que me caí ahorita. A la realidad de nuevo. Muchachos, ese viernes, ¿no? Vamos a ubicarnos ese viernes, horas antes de la Concha Acústica de Bellomonte. ¿Qué pasaba por su cabeza ese viernes? Que no lloviera. Bueno, eso no se cumplió, George. Por favor, desea siempre lo contrario. Eso fue un palo de agua lo que cayó en las últimas 3 o 4 canciones. Era que hubiera clemencia de los cielos, ¿no? Pero bueno, la clemencia, digamos, la lluvia al final formó parte, formó parte del espectáculo, del evento. Y, bueno, la gente se quedó. La gente se quedó y disfrutó. A mí, yo llegué relativamente media hora antes de que comenzara y ya la Concha estaba a reventar. Sí. Y a ver, ustedes han corrido miles de escenarios, pero este escenario, siempre dicen por ahí que una persona no se baña 2 veces en el mismo río porque ni es la misma persona ni es el mismo río. Claro. Y esto no era el mismo escenario, esto no es el mismo público, a pesar de que en el fondo es el mismo público. Claro. Y son las canciones que han tocado miles de veces, pero también son otras canciones. Ese día fueron otras canciones. Sí, es otra apuesta, otra interpretación de la canción, pero realmente, como tú dices, no es el mismo río, no es la misma gente, pero sí son las mismas canciones. Y entonces, y esa es la parte más bonita, que son las mismas canciones, y nosotros no somos los mismos tampoco. Claro, exactamente. Aunque tratamos de reproducir lo que hacíamos hace 40 años, de la manera más fiel posible, sobre todo para disfrutarlo nosotros. Además, la relación con los instrumentos también es otra, ¿no? Hay otros, claro, son otras osadías, son otras incluso otros temores frente al instrumento, ¿no? Claro, en esa época los teclados, por ejemplo, nada más que de verlos se desafinaban. ¿Te acuerdas con el profe? Nosotros afinando en plena... El sol. El Minimoog, por ejemplo. Pero la lluvia, terrible. Fuimos afortunados por poder tocar bajo la lluvia. Y eso porque la gente no se iba. Porque si la gente hubiera ido, ¿frente a quién vamos a tocar? Claro. Pero si la gente no se va y compraron ponchos y trajeron sombrillas, pues el bajito mío murió ese día. Sí, el bajo, yo pensé que estaba bien, pero ayer tocando en Maracaibo, el domingo o el sábado, a fin del show me dio las gracias y se despidió. Mira, hasta aquí llego ya pero demasiado. el evento, ¿cómo nos sentimos? Es una pregunta excelente porque
Yo particularmente tenía 34 años sin tocar, así. Lo sé. Y entonces tenía razón para estar ansioso. Yo estaba ansioso, pero al mismo tiempo una ansiedad feliz, porque lo que es diferente esta vez, y lo hemos hablado entre nosotros, es que ya no es tú frente al público demostrarle que tú sabes hacer esto, como que era cuando estábamos empezando jovencito, ¿no? Este canta bien, este toca bien, eso es lo que está en tu mente, que no vayas a cometer errores. Este es diferente. Esto es como una visita que te están haciendo unos amigos bien cercanos, que eso es lo que es. Y tú quieres atenderlo lo mejor posible con sonrisa, con afecto. Hay una parte emocional de sentimientos, de nostalgia, que supera a cualquier expectativa de que tú tengas un performance excelente. Que el performance fue bueno de Sí, por fue sí, tremendo. pero eso no es lo que está en mente. Eso nos hizo sentir, al recibir esas emociones, tú sientes más a gusto y dispuesto pues, a complacer lo que haya que complacer. Sandro, y en tu caso, 34 años sin tocar el instrumento, o sea, ¿te sentiste desafiado ante esto? Bueno, sí, pero como ellos, mis amigos, me dieron un permiso suficiente para yo ensayar en mi casa solo, con todas las horas que quisieran. Muy diferente cuando estamos en grupo. Yo ensayaba nada más cuando había ensayo, porque todo mi equipo estaba en la sala de ensayo. Entonces, claro, no hubo problema. Inclusive estar más viejo te hace más duro se volver donde estabas, pero si tienes suficiente tiempo y calma, sí. Los trastes se pueden volver más odiosos con uno, ¿no? Al principio, pero tú te vengas y todo sale bien. Es más cuestión de tiempo. Eso no se olvida. No se olvida. Y hoy en día la tecnología ayuda, porque hace años atrás no teníamos quizás la forma de comunicación y de poder que la tecnología ayude a ensayar y a revisar cosas, en fin. Eso hoy en día ayuda muchísimo. Incluso los mismos instrumentos, o sea, el diseño de los instrumentos, así sea un instrumento de cuerda, sobre todo eléctrico, ha cambiado. Correcto. Y los hacen un poco más amistosos para el ejecutante. Sí, correcto. Imagino que también fue un reto elegir el repertorio, porque hay un repertorio bastante amplio, robusto, pero que también va del lo que se podría, vámonos a términos de Spotify, ¿no? Del pop rock, poniendo género, pero hay otras partes que se fueron más a lo experimental, a ese elemento progresivo, y que de repente el público puede ahí como... a contar la decisión y cómo fue la decisión interna. Esa fue muy sencilla. No es tan compleja como tú lo pintas. Nosotros hicimos un disco, ya Sandro se había ido desde el punto de vista de ejecución con nosotros en vivo, pero hicimos un disco en vivo justo antes que Pedro se fuera, de como los éxitos que nosotros consideramos que fue el disco en concierto en este país. Entonces de entrada dijimos, mira, ahí está el repertorio, no nos pongamos a inventar. Ese es el repertorio, y lo que hicimos fue añadir 3 canciones más que pudimos complementar, o sea que no fue tan engorroso. Incluso el orden, digamos, el setlist que seguimos tampoco fue tan complicado. O sea, propusimos sugerencia aquí, sugerencia allá, ajustamos y salió. Sí. Entonces no fue tan problemático como uno pudiera suponerlo. ¿No? Somos tan viejos que yo creo que cuando hacíamos los órdenes antes no había Excel. Claro. Entonces ahora fue maravilloso, porque incluso yo le dije a George, haz un orden inicial, base a tu criterio y para partir de algo y lo vamos viendo. Claro. Y entonces George produce un Excel con toda la cosa y un racional de por qué. Y entonces teníamos a la derecha las columnas. Entonces, básicamente yo lo que hice fue cuando lo vi, digo, yo podría estar aquí y o sea, te cambiaría estas dos por lo demás. Entonces lo pasamos después a Valerio y a George, que hicieron otras observaciones. Entonces íbamos columna por columna, versión A, versión B, versión C. Creo que nos terminamos en la E. La E fue el compilado final. Por lo menos no llegó la Z, por lo menos. Si hubo cualquier, yo ni lo llamaría problema, pero cualquier duda, ¿qué canciones no tocar? Porque había un menú como de 60 posibles canciones que podíamos tocar. Si vas a través, como dices tú,
todo el ciclo de cuando tocamos progresivo, canciones sin voz, y vas adentrándote poco a poco. Entonces, claro, nosotros tenemos fans todavía que quieren ir desde el comienzo. Sí, siempre están los renuentes. Sí, pero es difícil. Esos son los que quedan vivos. Es difícil complacerlos a todos los Dígalo estilos, dado que nosotros hemos recorrido tantos estilos. Entonces, nos concentramos en la popularidad. Y ahora, hablando de esos fanáticos, lo primero, me imagino que esos fueron quizás los más duros cuando empezaron a explorar, ¿no?, otros sonidos. Correcto. Pero me imagino que ya con el tiempo tuvieron que haber madurado y entender, ¿no? Sí, algunos entienden y otros no. Lo mismo que cuando Genesis claro. con Gabriel, exactamente igual, digamos, en el sentido que pasaron de lo progresivo y cuando cuando agarra la batuta Phil Collins, pues la cosa se fue en otros rumbos. Y sí, bueno, probablemente Genesis perdió algunos, pero ganó 1 millón. Claro, exactamente. Sí. Es lo natural. Y los que perdió, no es que se desaparecieron, sino se quedaron un poco... Pero iban también a los conciertos de Genesis. Claro. Porque Genesis incluso llegó a incorporar el Genesis de Phil Collins. Correcto. Llegó a incorporar suites como Super Ready, que es una media hora. Correcto. Y una cosa que me encantó también, que es algo que yo veo poco en grupos venezolanos, bandas de rock, es el material de archivo que tienen ahí como en tan buen estado, ¿no? Y yo no sé quién es la bóveda que tiene eso resguardado y varias. Exactamente, pero ese trabajo de investigación, porque eso es un trabajo de recabar dónde está aquello y exhibirlo y ver lo que pensaban en ese momento, a dónde apuntaban, lo de los viajes, los chistes que hacían en nuestro avión privado aquí. A mí me pareció eso tan maravilloso, porque es poco verlo, que haya ese resguardo, ese cuidado por el registro. Sí, eso es cierto. Y te voy a decir, la bóveda son estos dos. Okay. Yo, todo lo contrario. Sí. Si fuera por mí no habría nada de eso, lamentablemente, pero gracias a Dios tenemos a ellos, sobre todo aquí, a George, que él es, desde que lo conozco, tipo metódico, organizado y trabaja 23 horas diarias. Claro. Y ya amanece en la mañana como si hubiera dormido 8. Claro. Entonces, ese es el custodio de la bóveda. Sí. Y con todo y eso, no hay mucho material, y es una pena porque por la falta de visión de uno mismo y del resto del medio. Si hubiésemos estado en Londres, por ejemplo, en Inglaterra, contando con la BBC, hubiésemos tenido una cantidad y si de la material. tecnología hubiese sido la de hoy en día, porque en ese momento era que había que revelar la foto, era otro, y video más complejo todavía. Y no hay material en los canales de televisión, por ejemplo, en algunos siempre puede ser que haya un archivo. Algo por puede ahí. ser. O sea, que sea de ellos otra cosa, pero claro, no, yo te digo, yo tengo muchas cosas, creo que compartí ese archivo contigo de los videos de RCTV, cuando nos presentábamos en RCTV, pero eso, imagínate, era tomado del televisor. O sea, imagínate ya por ahí, y además era tomado en formato Betamax. Después pasó a VHS y ahí hay una generación de y después digitalizado. Claro. Cuando vienes a ver con el tracking incluido. Mira, ahorita Sandro hablaba de qué canciones no tocar. Había acuerdo en canciones, mira, estas canciones no me dan nota o no sé, no la veo diferente. Cuando decidimos lo del que íbamos a tomar como el disco en vivo como el patrón del repertorio, y ahí no hubo mucho, porque esa eran como los éxitos del momento, pues digamos, ¿no? Era como un grandes éxitos en vivo. Okay. Y lo que hicimos fue añadir como 3 canciones más. Sí, una porque le gusta y otra porque le gusta la otra, y otra porque no va a tocar si no tocan eso. Es mentira. Eso nunca se presentó, pero es que hay canciones en el repertorio, aunque no suenen, tienen sus minifans en el mismo grupo, que les gusta. Claro. Y ellos te lo dicen, nosotros lo decimos, y si es posible incluirla. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta una canción que se llama No es igual. Pero lamentablemente en este carrusel de desfiles en el Hit Parade, ¿sabes? Nunca lo hizo, aunque no sé por qué, pues muchas veces no eres tú quien decide, sino los de jockey, los de quieren, y la ignoran. Claro. Y por esa canción, y para el concierto, buenísima. Entonces, mis compañeros accedieron a incluirla por mi requisito. Que no le llegamos a tocar, por cierto. Okay. No la tocamos en la concha por la lluvia. Saltamos, el final del show se trastocó. Porque había que sacrificar. Sí, entonces esa no la llegamos a tocar. La reacción de gente con Guardián de Frontera fue increíble. Tú sabes que esa canción
además de la historia que lleva que yo a la composición, yo siempre pienso que es como muy progresiva, muy rockera para el público general, pero resulta que siempre se me desmiente y me dice, no, es que hay que tocar ese tema. Sobre todo en vivo, George, porque tiene esa fuerza y además todos los efectos atrás. Es una bestia esa canción, como arrolladora. Eso emociona, realmente en vivo, mucho más que escucharla por la radio. Sí. Hablando de radio, hay una cosa, Carlos Sánchez, el fotógrafo, estaba haciendo unos videos previos al concierto, entrevistando a las personas. Y me agarra y me hace unas preguntas, y una de las cosas que yo dije, que era un llamado a las radios, que no puede ser que Aditus, como demostraron ustedes, tienen un repertorio tan potente, tan amplio, y sigan sonando las mismas canciones de la radio. O sea, ¿hasta cuándo? Porque ese es el modelo de la radio. Sí, Yo entonces, lo debes saber de sobra, que es una parrilla que da vuelta con la misma carne. Claro. Sí. Y las radios dejaron de ver la música como algo importante. En el fondo es eso, las radios, que antes la música, digamos, la industria musical bailaba pegadísimo con la radio, históricamente ha sido así, pero ya de hace unos cuantos años para acá las radios, incluso las radios que se llamaban radios musicales, se convirtieron en radio hablada. Javier Vidal dice en su libro de la historia de la radio venezolana que hay dos tipos de radio, o música, o la radio que te canta o la radio que te habla. Y todas se han convertido en radios que hablan. Las radios ya no están cantando y las que cantan todas ponen lo mismo. Claro. Entonces la radio ha dejado ese terreno de descubrir lo nuevo y que lo nuevo la gente lo pueda escuchar en la radio. Dejaron de esa misión, ya no la tiene la radio, lamentablemente. Pero está como un último modelo ahí. Acabó en todo el mundo, o sea, no solamente en Venezuela. Y yo, por ejemplo, en mi programa hablo, si acaso, en total, como unos 15 minutos en una hora. Todo lo demás es música, porque si no, no sería un programa musical, sería hablado otra vez. Claro. Entonces hay que rescatar un poco eso. Yo sí creo que la radio debiera retomar esa misión. Miren, una pregunta aquí muy curiosa, que intuyo que quizás ya se la han hecho, ¿no? Pero quiero lanzarla las cartas. El nombre de Aditus? No, para nada. O sea, no digas eso porque nos vamos. No, yo no sé si en estas horas camerino, comiendo empanadas en algún local por ahí, alguno de ustedes ha dicho, oye, mira, ¿ustedes se acuerdan de este tema que, cónchale, nunca lo terminamos? ¿Qué tal si le echamos pichón? ¿Ha pasado? No, tengo esto, a ver, hasta pongo echarle esto sobre pichón, la mesa. no, porque es que yo creo que no tenemos nada inconcluso en ese sentido, al contrario. Si el disco iba a tener 10 canciones, la última la estábamos terminando en el estacionamiento del estudio. Más de una vez ocurrió. Estamos siempre con... Sí. El único caso fue cuando dejamos Pasión y Quiero Ser Tu Héroe. Es verdad. A propósito. Correcto. Lo que yo recuerdo era que nosotros queríamos hacer un compilado, como los grupos que admiramos, que siempre teníamos un compilado, que ponían canciones que no se habían grabado que no sabían las encabetadas. Y dejamos esas dos por fuera. Cuando hacíamos el long play, yo estoy utilizando terminología del siglo antepasado, long plays. Cuando hacíamos álbumes, 10, 11 canciones, todas las canciones nos exigíamos. No había canciones medio pirateadas para salir el paso o para rellenar. Hasta la última, los 4 hacíamos todo lo mejor posible. De manera que no quedó nunca ninguna canción pendiente o que a medio hacer. Lo que sí quedaron, y hay bastantes, son canciones abandonadas. O sea que nosotros que las hicimos, y cada cual tiene su preferida, hay canciones que están escondidas ahí, que por ejemplo para mí hay dos, yo puedo pensar 2 o 3 de ellas, que tienen más potencial que la mitad de las que sonaron. Pero no fueron favorecidas. No fueron favorecidas por esa combinación de los DJs líderes y la disquera. No, esta es la que va. Sí. Y usualmente, a veces el otro día le estaba mencionando yo una a Pedro, que hace tanto tiempo que yo ni la escucho. Y hay otras de las últimas grabaciones que no están ni siquiera en las plataformas. Entonces, si tú no tienes el disco, no tienes manera de escucharlo. Entonces, ellas están ahorita que te la ponemos. Huérfanas. Bueno, a ti no, porque tú eres bien conocedor, pero a un fanático promedio. Y la oye y no la reconoce. ¿Y qué Hay canciones, me hiciste acordar un cuento de Joe Alberto Schlesinger. De hecho, yo estaba grabando unos coros para un disco de Daiquiri de él hace añísimos. Y entonces estamos oyendo cómo está quedando buenísimo este tema. Y entonces Alberto dice, este es el que más me gusta del disco. Pero este es un tema a que yo llamo no mío. No mío, ¿por qué?
Bueno, porque generalmente cuando al artista, al músico, le gusta mucho una canción, esa no es la que va a sonar. Esa no es la que... Entonces tú agarras y insistes con ese tema y se la pones a la gente de la radio, a los programadores, y dicen, no, mijo. Entonces le llaman no, mijo. No, mijo. ¿Y qué canción tienen ustedes en su repertorio particular que consideran que, cónchale, tuvo que haber sido más favorecida? Yo, por Uy, ejemplo, por ejemplo, una que se Para llama que alguien vaya y la busque. el disco 10, que ya yo no estaba con Salió, pero yo la letra le hice junto con Pedro, que es una música que se llama Tan Lejos. Ok. Tan Lejos. Esa canción tiene un potencial, a mi entender, similar a cualquier otra balada de nosotros exitosa. Pero el problema es que no es que no lo logró o logró más la mitad, es que él no lo conoce. Dime sinceramente, ¿tú sabes que nosotros tenemos que se llama Tan Lejos? No. Estaría yo muy sorprendido que tú lo supieras, porque a mí, ahorita que te estaba diciendo un nombre, casi no me acordaba el nombre. Tuve que hacerme loco así. Mira, es que esta canción que ni el nombre me acuerdo. Claro. ¿Por qué? Por la Pasan al olvido. Sí, pasan. Sí. Están grabadas, están impresas, grabadas, están en el claro. disco, pero pasan al olvido. Sí. Solamente algunos fans, que son muy pocos, Muy poco. que oyen el disco de arriba abajo, De arriba con abajo, claro. secuencia, y lo vuelven a escuchar de arriba abajo. Hasta Sí, el día sí. de hoy, echar el cuento de cómo se llama el muchacho, el fan número 1 de la zona de la Trinidad. Entonces, cuando tú no estabas ahí, hay una canción que grabamos hace como 80 años. Se llama Televisión, ¿verdad? Televisión. Sí, vale. ¿Verdad? Sí, Entonces, Pablo, él tiene sí. esa canción, por broma, porque ¿sabes? Nosotros metíamos mucho en unas canciones. Tiene una sección donde hay un comercial que alguien tomó de la televisión. Es una película. De una película. Que dice, la canción televisión es de un niño que ve mucha televisión y lo influencia, como hoy en día, pues es un preámbulo. Un preámbulo a las redes sociales. Sí, tal cual. sí. Sí, exacto, un preámbulo a lo que pasa hoy en día con las redes o los video games. De eso trata la canción. Entonces hay un corte donde metimos esta grabación de una película y dice, Como "Teniente", un audio de una sí, película. ¿cómo decía? Teniente, Ríndase. no nos retiremos. Dura como 1 minuto y pico. Entonces este muchacho, que yo lo conocí particularmente la vez que estuve cuando la concha, se lo sabe de memoria, con los disparos, las voces de las mujeres que gritan. Todo, y te lo recita una y otra vez. Imagínate. ¡No nos entregaremos! Les quiero que sea la canción, se saben al pelo las cosas. Pero eso es un porcentaje mínimo. Bueno, no, hay el fan, claro que es un porcentaje. Y el caso mío, por ejemplo, yo no me acuerdo cuál fue mi último show. Yo creo que me acuerdo cuál fue. ¿Cuál crees tú que fue? Yo creo que fue yo sé el año, Ok. en la Universidad Metropolitana. 89. Ajá. Y no estaba seguro si era esa. Él me dijo cuál fue. Imagínate. Este fan me dijo, Bueno, ahí tienen el biógrafo. casi que me dijo cómo estaba vestido. Así que Si te dieron la cola, si llegaste en taxi, si mañana tú mismo. uno no tiene idea cómo. No sé si alegrarme o asustarme, ¿viste? Sí, que tan en serio se toman algunos fans las cosas. Sí, ¿verdad? sí. ¿En serio? Sí. Mire, muchachos, ¿y qué tal como dicen, ¿no? Porque no es secreto que Venezuela ha vivido como un proceso de diáspora importante, ¿no? De éxodo. ¿Cómo ha sido reencontrarse también con otras ciudades, ¿no? Con otros escenarios, con otros públicos, ¿no? Bueno, yo que vivo afuera, sí Ujú. me he mantenido activo y hago, digamos, la parte milimétrica. Entonces, de repente alguien me llama, me dice, mira, tú puedes ir a tocar, por ejemplo, yo estoy en Madrid, paso una temporada ahí, mira, tú puedes ir a tocar a Stavanger, en Noruega. Yo, ¿dónde queda eso? Bueno, eso es cerca del Círculo Polar Ártico. Ok. Entonces voy allá y toco en un bar vikingo, Ok. donde el que me hace el sonido es el dueño del bar, digo que mide 4 metros de alto por 2 de ancho, Ajá. y la barba le llega al ombligo. Y ahí están 40 personas. Claro. Claro. Mira, Pedro, una de las cosas más constantes que se escuchaba en el concierto es que increíble cómo está cantando, cómo mantiene la voz. Dice que la voz es lo último que envejece. Gracias a Dios, aquí tenemos 2 ejemplos. Pero eso también depende cómo, o sea, si yo fuera fumador, que nunca he fumado, claro, yo tampoco he fumado. si yo estuviera tomando, o sea, uno, A cada momento. uno Sí.
cuida la voz en la medida que uno Sí, puede. y cuidarse uno Y cuidarse personalmente, uno, claro, ¿no? no abusar, claro. ¿Ustedes están conscientes? Porque he entrevistado artistas de gran trayectoria y no saben procesarlo todavía, pero ustedes están conscientes del lugar que tienen ustedes en la historia de la cultura de este país. O sea, ustedes están Yo creo claros que sí. de eso. Yo creo que no. Sí y no. Ok. Esto yo lo he comentado antes y no tengo prurito en volver a decirlo. Es decir, Aditus es la banda de pop rock más longeva de este país, que ha estado funcionando más de 50 años. Rompimos muchísimos esquemas mediáticamente hablando. Lo que nosotros hacíamos en RCTV nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Y sin embargo, yo creo que hay una, ¿cómo diría yo? Hay una opinión formada de que nosotros, que veníamos del rock progresivo y todo lo demás, nos vendimos. Y esa figura de nos vendimos ha hecho que no se nos tome en cuenta. No se nos tome en cuenta. Tú empiezas a ver artículos que hablen del pop rock venezolano. Tú empiezas a leer libros que hablen del pop rock venezolano y ahí Aditus no aparece. Y si aparece es de casualidad, de retruque. Claro. Es decir, y yo se lo he dicho, digo el pecado y no al pecador, se lo he dicho a gente que ha escrito sobre esto. Le dije, ya va, hablas de fulano que duraron 2 años, hicieron 2 discos y no hablas de nosotros. Explícame, yo puede ser que no te guste mi música, pero no me puedes quitar lo bailado, papá. Es decir, ya va, ve la historia. Y no estoy diciendo que nosotros seamos el último helado en el desierto, no. Pero al César lo que es del César. Pero yo sí creo que la industria cultural, musical nuestra ha menospreciado, digamos de alguna manera, la carrera de Aditus en estos 50 y tantos años. Claro. Yo sí creo que eso ha ocurrido. Entonces, que no es el público. A nivel del público es otra cosa. Pero a nivel de la industria, la inteligencia musical, sí hemos sido menospreciados. Y lo digo sin... Incluso complementando un poco lo que dice George. No, que una época que comenzó la cosa rebelde, irreverente. Bueno, no te voy a decir que fuimos los primeros irreverentes, no, y rebeldes, porque en los años 60 hubo también bandas en Venezuela. Pero nosotros nos rebelamos. Cuando George dice que las cosas que hacíamos en Radio Caracas Televisión, nosotros nos rebelamos contra eso. ¿De qué manera? Haciendo las cosas que hacíamos. ¿Por qué? Porque nos obligaban a doblar. Y nosotros no queríamos doblar, nosotros queríamos tocar en vivo. Claro. Entonces, como no podíamos hacer más nada, vamos a doblar. Bueno, entonces George se va a montar una bicicleta. Correcto. ¿Me entiendes? O me pongo una careta. Se pongo una careta y Santo se ponía una chapaleta. Y además entendíamos que nuestro público iba a entender eso. Claro. Exactamente. Iba a acompañarnos en eso. Y así fue, el público nos acompañó en eso. Pero no había habido ningún artista que hubiese hecho eso en televisión antes que nosotros. En algún momento pensaron que no lo iban a lograr. Es decir, que Aditus no iba a tener que su música no iba a ser comprendida. ¿O siempre lo tuvieron claro? No, bueno, cada vez que uno arranca, yo cuando entré en Aditus en el año 74, que tenía cabello y barba, uno no sabe si va a durar un mes, o un año, o ¿sabe? En un año la cosa termina. Con el tiempo y con la aceptación en los conciertos, uno dice, no, bueno, uno puede planificar para un año más quizás, ¿no? Yo creo que lo que explica la relativa falta de reconocimiento de la que se refiere George es también que nosotros nunca nos encasillamos en un estilo. Y eso no fue por casualidad o algo porque era porque estos señores que me acompañan aquí, Pedro y George, se la pasaban escuchando la música que estaba en el tope, claro, o que venía para acá en los próximos meses. Y entonces deliberadamente íbamos renovando nuestro repertorio y sonando cada vez más y manteniendo actualizado hasta casi el último momento, claro, que yo recuerde. Entonces, cuando tú haces eso pasan 2 cosas, una buena y una mala. La buena la sabemos, la buena es que tú te permaneces en las generaciones, te puedes popularizar más fácil y la gente te ponen en el nivel que tú estás sugiriendo que tenemos nosotros en el colectivo de Venezuela. O sea, te haces memorable, con tu trabajo se hace memorable. La mala es que la academia
le cuesta definir, decir que tú eres un grupo de qué, tú eres progresivo, de jazz fusion, o eres new wave, o todos los estilos que poco a poco nosotros fuimos cabalgando. Entonces, lo más fácil para ellos es decir, porque si te ponen, entonces inmediatamente viene el que dice, pero Adictos no es pop, el Adictos es rock. No, y eso no es cierto, porque estás poniendo Adictos en el rock, ellos son pop, y toda esa vaina. Sí, pero yo creo que Adictos logró traspasar todo eso. Sí. A nivel de la audiencia. Sí, y por lo que dice Sandro, que llegamos a construir más que un sonido, una personalidad musical. Entonces, no es tan fácil encasillarlo. Es como King Crimson, por ejemplo. King Crimson, que dice, no, que es progresivo, que es avant-garde, que es esto. No, es King Crimson. Claro. Adictus es Adictus. Pasa, por nombrar otra banda venezolana, pasa con Guaco también, que no saben cómo encasillarlo. ¿Qué es Guaco? Correcto. Exactamente. ¿Qué es Guaco? Es Guaco, tal cual. Hablando de, ahorita que Sandro hablaba de que siempre estuvieron George y Pedro pendientes de lo que estaba sonando, de lo que venía, ¿cómo definirían qué es la vanguardia en 2025 musicalmente? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Que si tuviesen en esa época, ¿qué traerían para adelantarse y poner sobre la mesa para Adictus? ¿Qué traerían? ¿No? Algo que les esté explotando la cabeza en este momento. Wow. Antes que yo responda, te voy a decir una cosa que me impresionaba. Llegamos a un ensayo y dice Pedro, por ejemplo, o dice George, ¿oíste el último disco de fulanito? Y el otro siempre respondía que sí. y no era mentira. Pero con eso me dejo la idea de que tan al día estaba. Yo tenía el disco autografiado. Y a mí me sonaba eso a chino. Y dice, el disco de chino. Entonces yo le dejaba, yo feliz, ellos que lleven esa parte, porque de paso les gusta. Claro. Entonces, y eso fue súper beneficioso. Perdona que interrumpa. No, pero está maravilloso. Pero ellos tienen su fuente. Yo creo que sé cuáles son, pero que las revelen. Okay. A ver, ¿cuáles son las fuentes? No, las fuentes han ido cambiando. Hoy en día las fuentes son Spotify, claro. Las fuentes son múltiples, ¿no? En esa época había que invertir. Los algoritmos. Sí. Los algoritmos. Tenías que comprar una publicación. Había que comprar discos en esa época. Claro. Una revista. Uno compraba discos por la carátula, te gustaba la carátula y lo comprabas. A veces, sí. Y a lo mejor no te gustaba al final, o descubrías algo interesante. Claro. Correcto, correcto. Y yo a veces pedía, cuando yo tenía la tienda de discos, te mandaban el catálogo y a veces por la carátula de cómo era el disco y lo que el medio decía, voy a encargar este disco al mayorista, y a veces resultaba así. O los créditos, uno le iba a los créditos. Uy, este disco lo grabó fulano de tal, que esto que me gusta a mí, aunque lo produjo Mengano, o toca fulano acá, entonces ya tú te guiabas por eso. Sí. Hoy en día hay demasiadas cosas, hay una sobreoferta hoy en día, entonces más bien es mucho más difícil que hace años atrás. A veces él me pasó un dato de un artista el otro día que yo desconocía, pero es que hay demasiada. O sea, ¿cómo llego yo a ella? Si no, claro. Hay una sobreoferta. Pero sigue existiendo ese de la recomendación. Claro. Y tú ese boca a boca, la recomendación. Y entonces, bueno, uno se va guiando por allí. Yo tengo una manía de, por ejemplo, a final de año, me meto en los discos recomendados de diferentes plataformas, de NPR, de National Public Radio, que tienen un buen listado de recomendaciones de discos que han salido ese año. Me meto ahí y empiezo a escuchar y de ahí me nutro, ¿no? Igual que, o sea, las famosas listas de Billboard de final de año y tal, son guías para uno explorar. Lo que ha ocurrido también en esta época es que antes uno escuchaba música, la gente. Sí. Y hay una gran diferencia entre escuchar música y consumir música. Claro. La gente ahora se acostumbró a consumir música. Entonces todo el mundo anda en la calle con unos audífonos, escuchando Spotify pegado todo el tiempo. Están consumiendo música, no están escuchando. Va para el gimnasio y están escuchando música todo el tiempo. Todo el tiempo en la oficina escuchando música, pero no están escuchando, están consumiendo. Se convirtieron en consumidores de música. Y sencillamente quiero algo que me esté sonando ahí. Claro. Y es un poco lo que yo hablo con mis alumnos en la academia, en Audio Place. Le digo, ese es un consumo utilitario de la música, porque es la música con otro fin. Estás escuchando, pero realmente estás en el gimnasio, o estás comiendo, o estás haciendo otra cosa, y la música está como de cortina de fondo, ¿no? Sí, claro. Pero como dice Rick Rubin, el mismo Rick Rubin dice que él ha cambiado su hábito de escuchar, que antes él se sentaba y escuchaba un disco completo, un álbum, veía los créditos, se metía en el álbum. Dice que ahorita a veces
hoy en día, escuchando a veces no llega ni a escucharlo completo. Sí, Entonces, sí. él admite que sí, es que es chévere tenerlo a un clic, lo que tú quieras, pero el lado negativo es que a veces no terminas de escucharlo porque ya estás pendiente del próximo que tienes que escuchar. Claro, sí. Porque Entonces, además la volatilidad del consumo. la misma es plataforma terrible. te lo recuerda. Mira, recuerda que tienes esto, escucha Correcto. esto. O sea, que te Es así. estimula a desconcentrarte, Es ¿no? correcto. Entonces, ¿Y qué recomendarías escuchar ahorita que hayan descubierto usted? Oye, mira este disco, escúchalo porque te va a volar la cabeza. mira, yo descubrí, y eso porque igual en recomendaciones, Rafael González, el manager de Aito, mira, oye, descubrí un grupo que se llama Royal Republic, que es sueco, y te voy a recomendar un video para que los veas. Y cuando vi la broma, wow, eso fue hace como 6 meses atrás, me impactó la energía que tienen los tipos, hacen como un rock, pero bien cargado de energía, y quedé ahí pegado escuchando los discos y los he puesto en el programa de radio y todo lo demás. Royal Republic se llaman ellos, son suecos. Es chévere, sí. Yo, la verdad, últimamente me balanceo, escucho cosas recientes y me he ido también a complementar con cosas. Claro. Por ejemplo, David Crosby, de Crosby, Stills, Nash y Young. Más o menos. Los mejores discos de su vida los hizo antes de morirse. Entonces esos discos son maravillosos. Y descubrí hace años una cantante, la descubrí cuando era menor de edad, se llama Sara Jaros. Y la he venido siguiendo desde su carrera, ya tiene como 6 o 7 álbumes. Y he podido vivir su evolución. Y siempre, en mi teléfono está ella, siempre allí. Ahorita hablaban de este muchacho que tiene el registro de sus pasos artísticos. En esta serie de conciertos que han hecho, ¿hay algo que los haya conmovido? ¿Alguna reacción, un comentario, algo inesperado? Porque siempre ocurre algo. Mira, desde cosas como, mira, mi hijo se llama Sandro. Bueno, O George o Pedro, por esto. hay muchísimas. O algo que, wow, A o sea, cada no, rato. esto no lo vi venir. No sabes cuántas victorias hay. Claro, que se exactamente. llaman victorias por nosotros. Sí, sí, bueno, sí, supuestamente. Sí. Pero a No, hay veces tú muchos casos, mucha gente se ha acercado, ha escrito, ha comentado, o sea, eso es el día a día, o sea, en toda esta etapa ha sido el día a día. Bueno, en Maracaibo se apareció un señor con su hija, Sí. todo con la franela, una franela del logo de Adito. Sí. Dice, yo soy el papá de Victoria. Y la hija, con Victoria. el logo de Adito, yo soy Victoria. Sí, sí. Oye, estoy, por ejemplo, cuando escucho un video, estoy viendo un video en YouTube, yo veo muchos los comentarios. Porque ahí uno descubre experiencias relacionadas con la canción, con la obra, que son maravillosas. Que la escuchaba con mi papá, pero ya mi papá no está. Sí, O sí. la descubrí. Y eso a mí me parece que es otra historia, que aparte de una historia que es la canción, ¿no? Del inicio creador, y eso me parece maravilloso. Y es La historia intergeneracional, personal. pasa de generación a Ujú, generación. exactamente. Claro. Una cosa que me llamó atención cuando fuimos a filmar discos allá en la visita anterior, que coincidiendo con lo de la Concha Acústica, era, ¿cómo decirlo? La gente, había poca gente haciendo una fila y todo. ¿Con qué en serio se tomaban este evento de que nosotros tres íbamos a filmar real? Nosotros tres, los cuatro, siempre hemos sido personas sencillas y modestas, que nos gusta que la gente esté... Salvo Valerio. Que nos gusta que la gente esté a gusto con nosotros, que no haya distancia. O sea, que entonces Aprovechando que no está aquí, ¿ves? Claro. no está aquí, pero yo me traje la camisa. Nos gusta, pero que entonces yo me pongo a pensar, pero ¿por qué hay gente nerviosa aquí? Hay gente que está temblando. Sí, pero claro. ¿te acuerdas? El muchacho de la Universidad Central de Venezuela, con los discos en la mano, decía, yo tengo 26 años. Él, lo que dice Santo, estaba temblando. Estaba Claro. temblando, y más de uno. Y otro dio un speech de 10 minutos, que los demás en la cola estaban esperando que acabara ya el speech. Ya está suficiente. Que era como una oda a nosotros. Sin la J. Oda, Sí. oda. Ajá. La J vale también, es válida también la J. Entonces, yo puse a pensar, ¿pero por qué? Porque esto no era así antes. Algo cambió, y lo único que ha cambiado es el tiempo. El tiempo. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que nosotros, pues, en personas de generaciones jóvenes que en ese momento nos veían tocando, han seguido escuchando estas canciones y tienen como esta sed no satisfecha de ver a los tipos en vivo, ¿no? Y así viejitos como estamos maltratados, No, se y- siente muy
a gusto de no sé qué es lo que es algo No, actual. le dan un valor importante. Claro, y a veces ha sido no tanto por ellos, sino porque el hermano Sí, o el sí, papá, papá. es decir, Exacto. ¿entiendes? Se escuchaba en la familia, entonces También está eso. ligado a la historia familiar. Bueno, yo tengo un amigo con el que fui al concierto que él me hablaba de cómo con un tío que ahora vive en Canadá y su mamá que falleció hace 2 años, ¿sabes? Viene de ahí, Claro. viene de Hay ahí. parte Claro. de eso también, Ujú, personas claro. que ya no están en este mundo, Ujú. que ellos relacionan con esas canciones, Correcto. porque Sí. en su casa siempre la escuchaban. Correcto. Yo lo leo cada rato, no, mi papá escuchaba esto, mi Ujú. mamá, no sé qué, esto también Claro, influye. claro. Y me llama mucho, me parece curiosísimo que decías que antes no los vivías, pero ahora sí, algo cambió, ¿no? Dicen el tiempo. El dice yo. tiempo, sí. lo único que ha cambiado es el tiempo. Factor tiempo. Sí. Y eso es algo, fíjate, ahora que estamos hablando de eso, aquí hay una generación de las últimas que no tuvieron la oportunidad que sí tuvo la generación, digamos, contemporánea con nosotros de vernos. O sea, la generación, por ejemplo, de Raguayana, de La Vida Bohem, de Mesoneros, que sus artistas, ellos no pudieron disfrutar, los artistas se le fueron Ujú. y no llegaron a ver, habrán Claro. visto 2 conciertos y de repente toda esa generación de oyentes de esa música, de esos grupos, se quedaron porque todos esos grupos se fueron. Es decir, Claro. hubo una generación de artistas de la música juvenil Sí. que se le fueron para el exterior. Sí, sí, Entonces, sí. claro, cuando ellos vienen una vez al año, que sea, se llenan, obviamente, Ujú. porque esa generación Es la única todavía oportunidad, pues, tiene el ¿verdad? hambre de verlos. Ujú. Pero se les fueron y eso es duro, ¿sabes? Que los artistas que tú estabas escuchando, todos hayan emigrado. Ahorita que hablas de las nuevas generaciones, George, te escuché en una entrevista donde no pensé que te iba a escuchar, pero no sino porque no, o sea, en la Universidad Monte Ávila, en la red estudiantil. Ah, sí. Me pareció maravilloso eso. Me pareció Sí. maravilloso eso. ¿Qué tal esa experiencia? No, chévere. Como, bueno, yo soy docente, entonces además tengo relación con la universidad, pero allí también fue porque una de las muchachas allá también trabaja en KISS, FM. Ya. Y entonces, Productora. bueno, por allí nos Y estuvo conocemos, buena pues. la entrevista. Estuvo bastante chévere, amena, estuvo sí, chévere. fue corta, pero Sí, sí. amena. Sí, sí. Muchachos, hay posibilidades que dentro de 5 o 6 años podamos volverlos juntos. Pregúntale a Dios. Bueno, Dios primero, sí, Dios primero. Pero si Dios quiere, Si yo Dios no veo quiere, por qué sí. No, porque no. Que nosotros, o sea, estamos todos vivos y mientras estamos vivos. Claro. Siempre está la posibilidad ahí. Sí, exacto. Siempre está la posibilidad. O sea, yo creo que ese espacio siempre va a estar ahí abierto. Si se alinean las estrellas y las condiciones están, ¿por qué no? Claro. No debería haber ningún problema. Sí, ya lo hicimos una vez. Claro. Este, Claro. Se puede hacer, un poco lo que estamos comprobando ahorita que se puede hacer. Sí, se puede hacer Y sin funciona. duda. Y bueno, esta Sí. generación, yo nunca los vi a ustedes en vivo juntos. O sea, Claro. no. Y lo más sí, es importante verdad. es que, a diferencia de lo que algunos creen, nosotros tenemos excelentes relaciones entre los 4. Ah, sí. O sea, no, Sí, hay, sí. no hay ningún rollo, no, que fulanito, que Pedro, nada, no hay nada de eso, nada de eso. No, no. En esta conversación te pueden dar cuenta. te pueden Claro. dar cuenta. sin Salvo duda. con Valerio, pero bueno, volvemos. Que no vino hoy. Que no vino. no, y ha sido. Ay, y- Alexandro, no. y estoy seguro, y creo que hablo por todos, no solamente por Sandro y por mí, que viajamos para bendecido, por George y Valerio también, que están acá, pues, que ha sido un encuentro no solamente musical, sino amistoso y de anécdotas y de cuentos Sí. y de chistes y de cosas que solamente entendemos nosotros 4 porque es el idioma que hablábamos, Claro. las palabras que usábamos y los sobrenombres que usábamos y le poníamos a los demás. Eso ha sido un ingrediente importante también. Claro. Que a cada uno en estos tiempos que vivimos de tanta individualidad, Ujú. Sí. a mí particularmente se me ha traducido en salud Claro. mental. Sí, sí. Con una banda con tantas anécdotas, después de tanto tiempo, redefine el concepto de amistad, sabe el concepto de amistad desde otra perspectiva. O consideran que es la misma amistad de antes, o esto es una amistad más No, yo madura. creo que en todo caso trasciende quizás el momento. O sea, el concepto de amistad, mira, del círculo más cerrado que yo tengo fuera del nuestro, que es un microcírculo también, pero yo tengo un círculo de amigos míos de hace más de 50 años. Y ese es mi primer anillo de seguridad. Y son 6, 7, no más. Pero a veces pasan 6 meses, no nos vemos.
pero nos vemos y es como si nos hubiéramos visto ayer. Sí, exacto. Entonces, ese tipo de amistad que trasciende, no me llamó, entonces debe ser que está bravo conmigo. No, te contestó el WhatsApp 2 semanas después, no sí, pasa nada. no hay rollo, ¿sabes? No hay rollo. Entonces, yo creo que trasciende de alguna manera el concepto quizás típico de la amistad, es que todo el tiempo te está llamando y todo el tiempo te responde, ¿sabes? No, ya no estamos en ese plan. Exacto. Sí, no, la verdad que eso no... Buenísimo, Sí. muchachos. Y son historias que se repiten también. Claro. Es lo mismo. No tiene que ser alrededor de la música, sino de la claro. amistad y la afinidad en general Claro. del ser humano. Intereses. Ya para ir cerrando, alguna canción que redescubran, es decir, porque hay canciones que yo escuchaba cuando tuve a mis 21 años y significaban algo. Y de repente ya 15 años después dice, ya va, pero aquí le estoy dando otro significado. ¿Pasa a ustedes como creadores e intérpretes de esas canciones o sigue siendo el mismo significado que hace unos 30, 40 años? Es una buena pregunta. ¿Tú, que eres que Yo escribía la mayoría de las letras? No he experimentado para nada de ese fenómeno. No digo que no existe, pero yo no lo he descubierto. Okay. A mí me pasa cuando leo, yo suelo a veces releer novelas. O sea, Ok, claro. Entonces, cuando tú, por ejemplo, me volví a leer recién La Tregua de Benedetti, ¿no? Digo, yo cuando lo leí me pareció una cosa y de repente lo leí ahorita, lo vi de otra manera, ¿no? Y eso ocurre cuando uno retoma, pero yo no sé, las canciones, no me pasa eso con las canciones. Ok. No necesariamente. Sí me pasa con la literatura, pero no con las Yo canciones. creo que nos pasa es cuando vemos cómo las canciones, las mismas canciones que uno ha cantado de todo el tiempo y que compuso en algún momento, causan reacciones y emociones diferentes en la gente. Sí, nuevas, a las que normalmente estábamos acostumbrados. Sí, Sí. sí, eso sí pasa. Eso pasa y seguro que te ha pasado a ti cuando vamos al exterior a tocar, que nos ha pasado a nosotros, pensando no todavía, que tú tocas, no sé, en Colombia o tocas en Madrid y ves gente de nuestra edad, señores que van con su esposa y arrancan a llorar desde el primer acorde hasta el último, pasan horas, una hora completa o más de una hora, pero así, ríos. Y eso no ocurre, no estábamos acostumbrados a eso. Claro. Entonces se hace difícil seguir cantando con un nudo de la garganta y tú dices, ya va, uno a veces no estábamos conscientes del impacto que tiene la música y ahí te lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Sí. Eso no nos ocurría hace 30 años atrás, Sí, claro. ocurre ahorita. Y Esas eso es son una nueva Las experiencia consecuencias del tiempo. de todo, del tiempo, de la migración, de lo que hemos vivido, y entonces ahí la música la estás viviendo de otra manera. Sí. Eso sí impacta, eso sí, tiene un impacto grande. Buenísimo, muchachos. ¿Algún mensaje final que consideren pertinente, importante? Y no Bueno, hayamos mencionado nosotros estos quisiéramos minutos saber por de dónde cobramos esto. ¿Perdón? ¿Por dónde cobramos esto? Ahorita allá nuestro amigo Héctor le pasa el cel. Pasa el cel o PayPal. por cel. Exactamente, y se lo pasamos. se le agradece. Se le Se agradece. le agradece. Se le agradece llevar la taza para que le echen el agua. Hay una frase que yo, con la cual me gusta a veces culminar alguna conversación, dependiendo del tipo de la conversación, pero de Spinetta entre las cosas, además de por su música y por su carrera tan maravillosa, él siempre decía, todo va a estar bien. Claro que sí. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Muchas Así es. gracias. Muchas George, gracias. Sandro, Pedro, 1.000.000. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Humberto. No, Fenómeno, un me placer. encantó tu Gracias. entrevista. Gracias Qué a fino. ti. Buenísimo.